Buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes del continente europeo y el continente africano. Estamos nosotros desarrollando la cátedra de la transformación de las impresiones. Recordemos que ya vimos la digestión de las impresiones. Estas dos cátedras obviamente son complementarias. La una complementa a la otra y la otra aclara a la primera. De manera que sobre esas bases entramos ya en un punto que quiero recordar con ustedes, el cual el maestro nos dice lo siguiente: impresiones de un mundo que llamamos exterior y que realmente no es tan exterior como se cree. Conviene pues que nosotros transformemos la impresión mediante la comprensión, o sea, la herramienta básica, fundamental y esencial para transformar una impresión en la comprensión. Cuando logramos nosotros trabajar con la comprensión, vamos a poder hacer la transformación de las impresiones. Entonces, fíjense ustedes, si alguien nos saluda, nos alaba, ¿cómo transformamos la vanidad que tal o cual adulador podría provocar en nosotros? Ahí tenemos un caso de que tendría que ser con la vanidad y con el orgullo. Y eso generalmente nos estimula muchísimo a nosotros. Vean ustedes lo importante que es tener en cuenta eso. Obviamente las alabanzas, las adulaciones no son más que impresiones que llegan a la mente y esta reacciona en forma de vanidad. Entonces las impresiones, cuando nosotros no las transformamos, no las hemos digerido, llegan directamente a la mente y obviamente lo que hacen es estimular la mente, desarrollando ese estímulo, el agregado que corresponde a ese caso, que no es otro que la vanidad. Por ejemplo, es lo que nos explica el maestro. Y luego nos dice, obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que llegan a la mente y esta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman esas impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformaría pues las palabras de un adulador? Y el maestro responde, mediante la comprensión. Aquí hay algo muy importante que tenemos nosotros que aprender a manejar y es con relación a lo que el maestro nos explica de la comprensión. Solemos confundir la comprensión con el entender y todos sabemos que el entendimiento es una función del cerebro, mientras que la comprensión es una función del ser. O sea, una corresponde al aspecto de la dialéctica del saber, que es el entendimiento, que está fundamentado en la razón y la lógica, y que lo maneja la facultad intelectual. Y otra es la comprensión, que corresponde directamente a las, diríamos nosotros, esencias de nuestro ser. Cuando solemos nosotros decir que comprendemos, lo que estamos es diciendo de otra manera que entendemos. Pero hay una diferencia muy marcada entre el entender y el comprender. El maestro nos habla en el libro de la Gran Rebelión muy claramente. Nos dice que si nosotros logramos equilibrar el ser y el saber, vamos a lograr la comprensión creadora. ¿Por qué razón? Porque el saber nos aporta todo lo que es de la tercera dimensión, lo tridimensional. Y el ser nos aporta todo lo que es, obviamente, corresponde a las dimensiones que solamente se pueden expresar con facultades superiores a la facultad intelectual. Y esas facultades se fundamentan en una memoria consciente, en una memoria que no sea mecánica, en una imaginación que sea consciente
Y después viene el proceso de lo que conocemos como el, los tres pasos fundamentales de todo iniciado, que es la inspiración. Y la inspiración tiene como basamento, fundamento esencial a la imaginación y después, obviamente, a la intuición. Ese sería el camino que nosotros podríamos optar para manejar la comprensión. Y la comprensión tiene esos instrumentos que acabamos de enunciar y que son las facultades que no están a disposición de la tercera dimensión, de la lógica y la razón, porque la lógica y la razón la maneja el, la facultad intelectual. Entonces, si nosotros nos dedicamos a tratar de entender esta enseñanza profundamente con el intelecto, pues puede que desarrollemos una enseñanza, pero es una enseñanza tridimensional. No alcanza a pasar más allá de lo que es este mundo geométrico de Euclides, como le dice bien el maestro. Y aquí tendríamos que nosotros entender que tanto la memoria como la memoria mecánica obviamente está sujeta a la información que recibe y que se forma allí en el centro llamado centro formativo, donde se le da esa recepción que le, que le llevan los sentidos. Y así es como se forman los conceptos, obviamente, conceptos de la lógica y la razón. Por esa misma circunstancia no podemos decir que la comprensión sea igual a la, al entendimiento, al entender. Son dos cosas completamente diferentes. Vean pues ustedes, ¿por qué nos hemos detenido un poco a mirar este punto que tiene que ver con dos formas? Una es el verbo entender y la otra es el verbo comprender. En el castellano, la simbología de los dos es muy similar, pero cuando analizamos esto al tenor de la enseñanza superior que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento de las dimensiones superiores y manejando obviamente una lógica superior, es como llegamos nosotros a poder decir que hay una diferencia muy grande entre el sistema de comprender y el sistema de entender. Así que sobre eso vamos a trabajar nosotros para que ahondemos más en este proceso de la transformación de las impresiones. Por eso el maestro nos dice lo siguiente: pero si se transforman esas impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformarían pues las palabras de un adulador? Y el maestro dice, mediante la comprensión. Cuando uno comprende realmente que no es más que una infinitesimal criatura en un rincón del universo, de hecho transforma por sí mismo tales impresiones de alabanza, de lisonja o de algo en algo distinto. Entonces, fíjense ustedes ahí la respuesta tan clara y tan precisa del maestro para que nosotros vayamos pudiendo fundamentarnos en esta enseñanza. Cuando uno comprende, oiga la palabra, cuando uno comprende realmente que no es más que una infinitesimal criatura en un rincón del universo, de hecho, transforma por sí mismo tales impresiones de alabanza, de lisonja, en algo distinto. Dice, convierte a tales impresiones en, en lo que son, polvo, polvareda cósmica. Claro, esa lisonja, esa alabanza, todo eso no es más que las palabrerías insustanciales y ambiguas del agregado psicológico que es el que se formó mediante la acción de la mente en el cerebro,
porque recordemos que el cerebro es un instrumento de la mente y la mente usa el cerebro para que elabore el pensamiento, elabore el sentimiento y elabore la acción. Es decir, para que trabaje en los tres cerebros. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros a manejar también. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de fundamentarnos en este proceso? Uno aquí habla y explica esta enseñanza y le parece que es interesantísima la enseñanza, le parece que es una enseñanza que la podemos aplicar con facilidad, pero no hay tal. Cuando yo estoy aquí dándoles a ustedes esta cátedra y tratando de discernirla, me llegan a mi mente, a mi pensamiento, a mi sentimiento, los hechos que me he venido ocurriendo en el curso del día. Y me doy cuenta si tuve esta serie de cosas que aquí mismo se están enunciando, como es la lisonja, la alabanza, o como sería la impaciencia, la intolerancia. Es decir, cuando uno empieza a hablar aquí de esta enseñanza y se hace un autoanálisis sincero y honesto, se da cuenta que es muy difícil sacar adelante este proceso, que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Hoy en medio de mis actividades, en el contacto permanente con la sociedad que nos rodea, pues uno de hombre tiene contacto con más hombres, con demás mujeres, en fin, pero generalmente me pude dar cuenta hoy que si bien es cierto, la lujuria le hace a uno sus traumas terribles y sus desastres, pero no se queda atrás la crítica. Hoy pude darme yo cuenta que tengo un yo de la crítica bastante satírico y burlón, porque cuando veo a un hombre o a una mujer con un cuerpo desproporcionado, me pongo a analizar y enseguida salen esos egos a criticar. Miren ese señor con esa semejante barriga que tiene. Y empiezan estos demonios a atacar. Y entonces inmediatamente me doy cuenta que estoy siendo víctima de la crítica, que estoy criticando. Y entonces tengo que empezar a hacer el trabajo inmediatamente, porque por fortuna descubro al ego que me quiere tramar. Y este agregado de la crítica lo tengo muy marcado. Yo casi diría que ya casi lo tengo capturado. Lo he autoobservado, lo he descubierto en muchas pilatunas que me hace. ¿Y qué decir de la lujuria? ¿Cómo transformar en un momento determinado cuando el sentido de la vista o el olfato o el oído se relacionan con el sexo opuesto, con la mujer? Esto es definitivo. Y me pude dar cuenta también que es duro hacer el trabajo con la impaciencia, con la intolerancia, que son para mí unos agregados con los que he tenido que batallar muchísimo, pero mucho es mucho. Y que obviamente lo cuento aquí para ustedes, para que nos demos cuenta que este trabajo no es simplemente un enunciado teórico con el que tenemos que presumir. No, para nada. Esto es una enseñanza que la tenemos que tomar como en carne propia, que tenemos que valorar lo que podemos hacer, lo que hemos hecho y lo que no hemos podido hacer. Eso lo tenemos que valorar absolutamente todo. Entonces, vale la pena que cualquier cosa que nos esté pasando la revisemos. Aquí cuando yo hablo para ustedes, tengo también que estar muy cuidadoso porque los agregados psicológicos, cuando uno los desafía a muerte, es decir, o que uno gana o que uno pierde,
Y ellos entonces se alertan y como son muchos, tantos, 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 pues uno se descuida una millonésima de segundo y ya lo agarró un agregado cualquiera y lo sacó posiblemente de lo que usted esté haciendo, de la actividad que usted esté desarrollando. Aunque usted crea que no, si está escribiendo en un computador, si está manejando su celular, pues ahí está siendo objeto seguramente de muchos mensajes. Y algunos de ellos tienen correlación con lo que usted puede estar haciendo. O a lo mejor no tienen ninguna relación. Y entonces uno termina identificado. Cuando hablamos de la digestión de las impresiones, expusimos claramente algo que el maestro nos explica y que yo me voy a permitir hacer una especie de reminencia sobre ese tema que lo considero de la mayor importancia. ¿Por qué razón? Porque ese es un tema que nosotros tenemos que aprender a manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese trabajo se va a hacer y muchas veces cuando lo vamos a hacer, nosotros no tenemos la capacidad de manejar ese proceso. Y digo que no tenemos la capacidad porque es que nos gana. Por eso, cuando yo empecé a hablar sobre la digestión de las impresiones, me tocó estudiar mucho una cátedra que también se la recomiendo a ustedes, que se llama Desarrollo Psíquico. Esa cátedra nos da muchos elementos para procesar la investigación, como bien nos dice el maestro, que si queremos conocer el origen del deseo, tenemos que estudiar las sensaciones. Y miren ustedes que cualquiera diría, pero ¿dónde explica el maestro eso? Pues estimados hermanos, en esa cátedra que les estoy comentando y que vamos a repasar hoy brevemente, para complementar la cátedra que estamos viendo de la transformación de las impresiones. Nosotros hemos dicho cuando hablábamos de la digestión de las impresiones, que teníamos que saber cómo era que se originaban más agregados en nosotros, quién originaba esos agregados, de qué manera, en qué forma. Y para eso entonces teníamos que ir a estudiar una cátedra donde el maestro nos habla de los mensajes del ego. Y él destaca dos mensajes fundamentales, el mensaje fotográfico y el mensaje fonográfico. Y esos dos mensajes tienen que ver obviamente con la vista y con el oído. Pero también hay mensajes del gusto, mensajes hacia el tacto, mensajes hacia el olfato, etcétera, etcétera. De manera que vamos a estudiar lo siguiente, dice el maestro en esta cátedra. Toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis. O sea, cuando usted es sincronizado por una sensación, ya usted ha hecho un cambio elemental en el estado de la psiquis. Es decir, aunque quiera usted no lo quiera, cambió el estado elemental de su psiquis, con una sensación obviamente. Luego nos dice el maestro, existen sensaciones en cada una de las 6 dimensiones básicas de la naturaleza y del hombre. Es decir, las sensaciones están en la propia naturaleza y están en el hombre, como microcosmos, obviamente, ¿no? Todas ellas acompañadas de cambios elementales de la psiquis. Claro. Entonces ahí uno tiene que entender que cuando entró una sensación a mi cuerpo, ya se produjo un cambio en el estado elemental de la psiquis. Un cambio elemental en el estado de la psiquis, no olvidemos eso. Eso es esencial y fundamental, porque si yo voy a hacer un trabajo psicológico y no tomo en cuenta que toda
la cantidad, la jauría de agregados psicológicos van a manipular mis tres cerebros y que eso se va a hacer a través de los mensajes que el ego manda. Y esos mensajes van dirigidos a los cinco sentidos. Y específicamente seguro hay uno que los recibe con más fuerza. Y entonces ahí se produce ese cambio elemental en el estado de la psiquis. Las sensaciones experimentadas dejan siempre una huella en nuestra memoria. Las sensaciones experimentadas, es decir, cuando la sensación cuando el mensaje fue traducido por el sentido, cualquiera que él sea, se va a formar una sensación, porque la estamos experimentando ya. Y esa sensación va a dejar una huella en nuestra memoria. Es decir, esa sensación queda ya depositada como una huella en nuestra memoria. Por eso pero obviamente dirán, ¿y cómo experimentamos una sensación? Pues la sensación se experimenta desde el momento preciso en que el mensaje llega al sentido y el sentido lo que hace es sencillamente traducir ese mensaje y al traducirlo pues lo vuelve una sensación y queda experimentada en la psiquis porque le hace un cambio elemental al estado de la psiquis. Así de sencillo. Tenemos dos tipos de memoria, la espiritual y la animal. Óigase bien esto que es importante que lo tomemos en cuenta. Hay dos tipos de memoria, la memoria espiritual y la memoria animal. Óigase bien. Hay dos tipos de memoria. Vean ustedes. La memoria espiritual y la memoria animal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. La memoria espiritual, obviamente, no es cualquier memoria. Es una memoria que podríamos llamar consciente, porque para poder experimentar en los mundos superiores tiene que tenerse ya una conciencia. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Óigase bien. La primera, que es la espiritual, conserva los recuerdos experimentados en las dimensiones superiores del espacio. Muchas veces nosotros traemos recuerdos de escenas que vivimos en los momentos de sueño, en el momento de un desdoblamiento, y todo eso puede corresponder a las sensaciones que se originan en los mundos ya superiores, en las dimensiones superiores del espacio. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Claro que cuando nosotros tenemos una sensación, nos queda un recuerdo, obviamente nos queda un recuerdo de esas sensaciones físicas. Esa es la memoria animal. Por eso el maestro define esos dos tipos de memoria, la memoria espiritual y la memoria animal. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro y lo aprendamos a manejar. Dice el maestro que los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Entonces, ¿cómo se da una percepción? Se da cuando nosotros recordamos las sensaciones. Ahí viene la percepción. Vean ustedes. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Óigase bien esto que es bien importante. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación.
Esta es una cátedra que hay que estudiarla con mucho cuidado, con mucha lentitud, con un gran análisis, con una gran reflexión, porque es una cátedra que nos va a ayudar a discernir en forma muy precisa cómo estamos haciendo el trabajo psicológico y sobre qué es que estamos haciendo el trabajo psicológico. La gnosis que el maestro empezó a explicar en la década de los años 50 y 60 tuvo varias connotaciones que eran de la época, como tener a ver maestro que haber usado la magia elemental o la magia en general, como tuvo que haber usado el maestro muy fundamentalmente la explicación de los misterios de el sagrado arcano AZF y haber hablado claramente sobre lo que la relación que había y que hay, que existe entre la sexualidad y la religiosidad, cosa que asustó a las iglesias y a las comunidades de esas épocas. Produjo, como lo dice el maestro Berguchines en el prólogo del libro El matrimonio perfecto, que produjo una revolución que fue durísima contra esas organizaciones. Entonces vuelvo a repetir, la primera memoria es la memoria espiritual, la segunda memoria es la memoria animal. Y nos explica el maestro que la primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en los mundos superiores del espacio. O sea, cuando traemos recuerdos de lo que vivenciamos en el curso de una noche o porque nos sabemos desdoblarnos y vamos a los mundos superiores, ahí se experimenta con la, la memoria espiritual, queda íntimamente relacionada con el recuerdo de las sensaciones. Vean ustedes. Y esas sensaciones obviamente son experimentadas en los mundos superiores del espacio. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones, no olviden eso. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Y luego nos agrega, los recuerdos, la percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Aquí nos aclara más todavía el maestro qué es una percepción. Una percepción no es otra cosa que una percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Si yo tengo una percepción aquí en el mundo físico, es el recuerdo de una sensación. Si tengo una percepción en el mundo psíquico, es también una percepción, obviamente. Es el recuerdo de una sensación, en cualquiera de las dimensiones, o en esta dimensión tridimensional o en las dimensiones superiores. Entonces, toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Vale la pena que reflexionemos mucho sobre este tema. Si nosotros logramos reflexionar sobre este tema y lo asociamos al trabajo psicológico, tengan ustedes que vamos a dar grandes pasos en el proceso y vamos a entender nada más ni nada menos que por qué tenemos que salirnos del pensamiento lógico, del pensamiento de la razón y de la lógica, que se llama pensamiento lógico, obviamente, y tenemos que empezar a buscar el pensamiento psicológico, que no es otra cosa que el aprender a trabajar con las facultades del alma, del ser, y no con las facultades, con la facultad intelectual. Los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Óyese bien, los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen.
Esto también es importante, que lo sepamos, que lo tengamos muy presente. Los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Óigase bien eso para que no lo perdamos de vista, hermano. Todos los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Eso está bien claro. Entonces, ya aquí estamos hablando no en sí de las sensaciones solamente, sino del recuerdo de las mismas sensaciones. Y ese recuerdo de las sensaciones, téngalo bien presente, el recuerdo de esas sensaciones, sea en el mundo físico o psíquico, es una percepción. Entonces, cuando nosotros tenemos un recuerdo del mundo físico o un recuerdo del mundo psíquico, ahí lo que tenemos es una sensación que está guardada o en la memoria animal o en la memoria espiritual. Esto sí que es interesante, hermanos. Y no olvide que el maestro nos dice que el recuerdo de las sensaciones se organizan en grupos. O sea, los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Ahí se cumplen varias leyes, ¿no? Que obviamente las leyes de la polaridad, las leyes de llamadas leyes de asociación natural. Las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes perfectamente definidas. Esto es bien interesante. No se puede pasar por alto. Las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes perfectamente definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones. Óigase bien. O sea, las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes bien definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones. O sea, la característica de las sensaciones es la primera corriente de las sensaciones. La segunda obedece al campo de recepción de las sensaciones. Al campo de recepción, esto hay que analizarlo muy bien. La primera, como bien lo dice el maestro, obedece al carácter de las sensaciones, o sea, lo que las caracteriza. Esa es una corriente. Y la otra corriente es la que obedece al tiempo de recepción de las sensaciones. Nos está hablando aquí el maestro de tiempo y de recepción. Quiere decir que la sensación es percibida, pero en un tiempo. Y que al ser esa sensación, al ser percibida, esa recepción, al definir claramente que esa sensación tiene un tiempo de percepción. Y como tiene un tiempo de percepción, se puede clasificar en que esa sensación dure más, dure menos o tenga cierto periodo de actividad. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que en esta explicación del desarrollo de la psiquis, el maestro nos está hablando de temas tan interesantes como es la asociación y disociación de las sensaciones, la atracción o la repulsión. Nos está hablando además de las dos corrientes de las sensaciones. Una corriente es las caracteriza, cuál es el carácter de X o Y sensación, y la otra es el tiempo de recepción que tiene esa sensación. De pronto habrá unas sensaciones que son muy veloces para recibirlas, la recepción que se tiene de ellas, y otras no menos veloces. Las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes perfectamente definidas.
La primera obedece al carácter de las sensaciones. La segunda obedece a la recepción de las sensaciones. Vean ustedes, pues, qué interesante se forma esto. Cuando yo me pongo a estudiar al maestro, llego a la conclusión clara de que no hay tiempo para poder nosotros estudiar y vivenciar toda la obra del maestro. En una palabra, vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia, yo digo que implica toda una existencia. Toda una existencia. Incluso tendría que ser como para las personas que verdaderamente se han comprometido con el proceso de la liberación final, con el proceso de eliminar el agregado, con el proceso de crear los cuerpos existenciales del ser, con el proceso de servir desinteresadamente a la humanidad. Esos 3 factores son esenciales y si nosotros tenemos un compromiso, necesitamos darle, pero mucho, mucho, mucho estudio a la doctrina del venerable maestro Samael Aún Weor. Vuelvo a repetir esto porque es bueno que les quede a ustedes en sus mentes. Las sensaciones se polarizan en 2 corrientes perfectamente definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones. La segunda obedece al tiempo de recepción de las sensaciones. El tiempo en que se recibe. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Esto es muy interesante. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común, es decir, que si hay sensaciones que se asocian, se vuelven una causa común, pero también si se disocian, se vuelven también otra forma, dice. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Es decir, cuando las sensaciones se convierten en una causa común, se van a proyectar como un objeto. Entonces, decimos este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etcétera, etcétera. Vean ustedes, pues, ahí cómo ya apareció una figura que fue objeto de una sumatoria de sensaciones que se han convertido en causa común. Y por eso dice el maestro que se convierte en un objeto. Ahí resulta un objeto. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta exactamente como objeto. Óigase bien. Cuando las sensaciones se convierten en causa común, entonces se proyectan como un objeto. Entonces, dice el maestro, decimos, este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etc. Dice, cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental, decimos este objeto o sujeto tiene tales cualidades, tal color, etc. Esto es interesante analizar los 2 casos que el maestro nos presenta. Uno que corresponde al mundo, como bien lo definió él atrás, al mundo físico, las sensaciones del mundo físico. Y otro es al mundo superior, que está establecido por las 2 memorias, la memoria espiritual y la memoria mecánica, la memoria animal, perdón. Dice el maestro, en este último caso, es decir, en el caso de que la percepción se realizó en el mundo astral o en el mundo mental o causal, etc., entonces se dice que ese objeto tiene tales cualidades, tal color. Aquí, en el primer caso, es bueno que sepamos para que podamos diferenciar. Dice que la suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta exactamente como objeto. Entonces decimos, este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etc. Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental, decimos, este objeto o sujeto tiene tales cualidades, tal color.
En este último caso, la suma total de sensaciones es interna y su proyección es también interna. Pertenece a las dimensiones cuarta, quinta o sexta, etc. Está pues muy claro este asunto, como aquí nos lo explica el maestro, y que tenemos que aprender a manejarlo nosotros para que nos dé un gran resultado. Nos agrega el maestro lo siguiente: las percepciones físicas las vemos con el aparato físico y las psíquicas con el aparato psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. O sea, hay que trabajar para uno encontrar estos sentidos psíquicos, que si los tenemos en el cuerpo o vehículo físico, los tenemos en los demás cuerpos: cuerpo astral, cuerpo causal, cuerpo mental e incluso el cuerpo etérico. Dice lo siguiente el maestro: los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Vean ustedes, hermanos, que ya aquí se elevó la cosa. Recuerden ustedes que las percepciones son el fruto de las sensaciones. Y ahora las percepciones son las que van a dar como fruto los conceptos. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. Claro, estos grandes seres espirituales traen de los mundos superiores esas percepciones que no fueron más que la causa común de unas sensaciones que se caracterizaron, y bien sea para formar esos conceptos que va a emitir ese gran iniciado. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. Ya esto es en el mundo psíquico. Por eso vimos y nos puso el maestro el ejemplo en el mundo físico, que en el mundo físico se destaca lo que el maestro nos dice: la suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyectan externamente como objeto. Se proyectan externamente como objeto. Vean ustedes. Entonces decimos: este árbol es verde, alto, bajo, tiene de color agradable, desagradable, etc. Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental, decimos: este objeto o sujeto tiene tales cualidades, tal color, etc. En este último caso, la suma total de sensaciones es interna y su proyección también es interna, claro. Pertenece a las dimensiones cuarta, quinta o sexta. Las percepciones físicas las vemos con el aparato físico y las percepciones psíquicas con el aparato psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. Óigase bien. Y entonces aquí ya el maestro nos introduce en los conceptos. Dice: los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Cuando usted percibe algo, pues emite el concepto. Vean ustedes que ahí se va formando el lenguaje también. Cuando usted percibe algo, emite el concepto. Por eso dice que los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Cuando usted percibe algo, entonces usted emite el concepto. ¿Por qué? Porque los conceptos se forman con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. Vean ustedes. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Ahí está el origen del lenguaje. Qué cosa tan interesante. El lenguaje, ¿qué? El lenguaje interno, el lenguaje externo, el lenguaje emocional, el lenguaje
motor, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante estudiar esta cátedra y tenerla bien presente y bien clara, porque si los estudiantes nos dedicamos a trabajar y a estudiar las obras del maestro, vamos a poder avanzar mucho. Es cuestión de ponerle voluntad y aplicarla. Esa enseñanza tenemos que aplicárnosla nosotros en nuestra propia máquina humana, en el diario vivir, en la interrelación. Tenemos que hacer esfuerzos, hermanos. Yo no les digo que esto sea fácil, porque yo mismo tengo que reconocer que no es fácil, y el maestro lo dice. El camino de la iniciación no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, como los grandes adeptos y sabios han dicho, no hay cosas imposibles, lo que hay es hombres incapaces. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así los conceptos emitidos por los grandes adeptos, fundadores de religiones, se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Óigase bien. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Qué cosa tan interesante. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras. Ahí está el origen del lenguaje, como ya explicamos, bien sea este lenguaje oral, interno, o sea un lenguaje emocional, o también un lenguaje motor instintivo sexual. Cualquiera de los tres cerebros, ¿no? La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje, como ya lo estábamos aquí anunciando. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico. Ya esto es otra cosa. Está hablándonos aquí el maestro de las percepciones en los mundos superiores. Allá no es el lenguaje vocal, oral, es un lenguaje mántrico, es un lenguaje distinto, diferente. Por eso dice el maestro, la formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. Aquí pues está una explicación muy clara de qué lenguaje se habla en los mundos superiores, los grandes iniciados, las grandes jerarquías, lo que constituye el concepto Dios, que no es otra cosa que la multiplicidad o variedad en la unidad. Eso es. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, claro. Y no hay conceptos cuando no hay percepciones, claro. El lenguaje, para aparecer, tiene que ser por medio de conceptos. Y los conceptos no pueden aparecer si no hay percepciones. Si usted no percibe nada, no puede hablar nada. ¿De qué va a hablar? Es imposible, no puede. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos. Y no hay conceptos cuando no hay percepciones. Aquellos que lanzan conceptos sobre los mundos internos sin haberlos percibido jamás, por lo común falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones. Y esto sí que abunda y ha abundado con los falsos profetas, con los falsos maestros, con aquellos que se autodenominan iniciados sin haberse salido todavía del dominio de la mente sensual y la mente interior, intermedia. Eso es muy, muy triste y muy lamentable. Y que ni siquiera son capaces de identificar los tres tipos de relaciones que el maestro nos enseña para que podamos manejar mejor nuestras vidas. Es imposible, hermanos. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos. Y no hay conceptos cuando no hay percepciones, claro. Ya vimos que el origen de esto está, primero, en que la sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis.
Segundo, que el recuerdo de las sensaciones, obviamente, va a originar dos memorias, la memoria animal y la memoria espiritual. Que la memoria animal se refiere a las cosas, a las sensaciones que se perciben aquí en el mundo físico, y que la memoria espiritual contiene las sensaciones y percepciones que se forman en el mundo interno, en los mundos superiores. Eso es importante que lo tengamos presente, estimados hermanos. Dice el maestro lo siguiente: es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, y no hay conceptos cuando no hay percepciones, y no hay percepciones si no hay sensaciones, obviamente, ¿no? Aquellos que lanzan conceptos sobre los mundos internos sin haberlos percibido jamás, por lo común falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones. En los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etc. Óigase bien, que esto sí que es otro dato bien importante. ¿Por qué razón? Pues aquí nos lo explica el maestro. En los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos. Aunque no hay un lenguaje definido, pues hay una manifestación de sonido, vibración, con gritos, alaridos, chillidos, etc. Vean ustedes. Dice, en los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etc., que revelan alegría o terror, placer o dolor. Esto sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. Óigase bien. Claro, se pueden percibir en los mundos superiores o en el mundo físico. Eso es obvio, ¿no? En los mundos internos o en los mundos físicos. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Óigase bien esto. La aparición del lenguaje representa un cambio en el estado de la conciencia. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Claro, no es lo mismo un ser humano que puede expresar conceptos y todo, a aquel que no puede expresar sus conceptos. Ahí la conciencia está restringida por el uso del verbo, de la palabra. Así también cuando el discípulo ya comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio de conciencia. Solo el fuego universal de la serpiente y la disolución del ego reencarnante pueden provocar semejante cambio. De manera pues que el cambio no se puede hacer con simples intenciones, con buenos propósitos, ¿no? Esto es de anhelos verdaderos y fundamentados. Pero que nos quede claro ya, para terminar la cátedra, esta parte que el maestro nos dice. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Al aparecer el lenguaje, se va a presentar un cambio en la conciencia. Así también cuando el discípulo ya comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio de conciencia. Óigase bien, se ha hecho un cambio de conciencia. Y aquí está la condición sine qua non. Solo el fuego universal de la serpiente y la disolución del ego reencarnante puede provocar semejante cambio. Así, estimados hermanos, que no nos hagamos ilusiones de que nosotros vamos a tener un cambio así porque sí o porque se me ocurrió decir que voy a cambiar. No, señor, esto exige un trabajo. Bueno, dejamos hasta ahí esta enseñanza en el día de hoy, que la quise repasar porque estamos en el proceso de explicar la transformación de las impresiones. Y entonces, para poder explicar la transformación de las impresiones, tengo que saber cómo se origina una impresión. ¿Cómo es eso? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue que apareció en la máquina humana? Pues aparece obviamente en los tres cerebros: el pensante, el sintiente y el actuante.
que esos en conjunto denominaríamos mente, y que todos sabemos que los agregados psicológicos están hechos de sustancia mental o del manas. Eso nos lo explica el maestro muy bien, cuando él dice que el agregado psicológico está conformado, constituido por sustancia mental. Eso nos indica claramente que tenemos que buscar y trabajar el agregado no en la mente, sino en los tres cerebros que constituyen y que cada cerebro o los tres cerebros son instrumentos de la mente. Eso lo tenemos que tener claro. Si no tenemos eso claro, vamos a hacer un mal trabajo, hermanos. Así que la invitación es a proseguir con este proceso. Mañana tenemos cátedra también a las 7 de la noche y el sábado tenemos también cátedra y el domingo tenemos la misa gnóstica a las 9 de la mañana y la cátedra, y el ritual de misa gnóstica a las 9 de la mañana y a las 11 la cátedra, que tiene que ver con esto, la transformación de las impresiones. Paz inverencial, hermanos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.